Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo soy la doctora Ana Tobar, ya conocido por muchos, ¿cómo les va? Ahora, para mí es un honor presentar a una amiga, una persona muy querida, una hermana, casi que hace muchos años desde Venezuela. Ella es especialista en dificultades del aprendizaje. Anareli Rodríguez es una persona muy calificada, de verdad que me quedo corta. Ella es licenciada en dificultades en aprendizaje, con un diplomado también en autismo, con más de 30 años de experiencia, con niños de todas las edades y sobre todo con niños con dificultades de aprendizaje. Profesora universitaria en Venezuela y actualmente vive en Guatemala, también es profesora universitaria en Guatemala, además de tutora de estudiantes universitario y certificada en masaje infantil y en coach ontológico. Para mí un honor, ahorita actualmente está en Miami, pero bueno, tomó un tiempito de sus vacaciones, de su luna de miel para para prestarnos un poco de su tiempo y hablar un poco de este tema, sobre todo las dificultades del aprendizaje que podemos tener en los niños con cualquier trastorno del neurodesarrollo. Entonces, bueno, Anita, para mí, Anarely, es un placer de verdad que estés conmigo, que estés acá y que te hayas dado un tiempito para hablarnos un poco del tema que a todos nos apasiona y yo sé que a ti te apasiona por tantos años que tenemos conociendo. Los micrófonos son tuyos, puedes hablar todo lo que quieras y quedaremos cortas. ¿Bien? Ok, Bueno, gracias. Mil gracias por la invitación, de verdad que es un placer estar aquí. Pues sí, como dijo Ana, tengo más de 30 años de experiencia en la parte de dificultades de aprendizaje y déficit de atención. Tengo 20 años trabajando también con autismo y pues la población, yo venía pues de estar en Venezuela, ya tengo 8 años viviendo en Guatemala, trabajando también en clínica y dando clases en la universidad. Y uno ve como la parte del déficit de atención, por ejemplo, ahorita después de la pandemia, ha habido muchísimos casos que nos han llegado y aparentan como un déficit de atención o una dificultad de aprendizaje. Digo aparentan porque hay muchos niños que aprendieron a leer y a escribir durante la pandemia. Y eso ha traído también una serie de dificultades, ¿verdad? Y nos ha ido como que atrasando. Entonces, cuando tenemos esta cantidad de niños en consulta, tenemos que ser bien cuidadosos para poder determinar si de verdad es una dificultad de aprendizaje, ¿verdad? Llámese dificultad de aprendizaje, dislexia, que es una dificultad para la lectura, ¿verdad? Disgrafia, que es en la escritura, o discalculia, que es en matemáticas, para dejarlo como un poquito claro lo que significa. claro. ¿Ok? Las dificultades de aprendizaje y que para que un niño sea diagnosticado con dificultad de aprendizaje, no puede tener un diagnóstico de una discapacidad intelectual. Eso es algo que también hay que tener claro, porque por ejemplo, si tenemos un niño con síndrome de Down y tiene una dificultad de aprendizaje, no es cónsono, porque ya al tener una discapacidad intelectual, o sea, un nivel cognitivo por debajo de lo normal, ya no se considera una dificultad de aprendizaje. O sea, para tener un diagnóstico de dificultad de aprendizaje, el niño tiene que tener un CI normal, ¿ok? Para Perdón, seguir perdón como... que te interrumpa. O sea, esto vamos a aclararlo. Quiere decir que si el niño es autista o tiene un otro trastorno de neurodesarrollo, si es autista, no se le puede colocar el déficit de discalculia porque tiene como base que es autista. Sí, ¿ok? Porque, por ejemplo, los niños con autismo pueden colindar o pueden tener un diagnóstico también de déficit de atención, pero ya la dificultad de aprendizaje, ¿verdad? Tienes que tener, no tienes que tener como otro diagnóstico asociado que pueda como colindar sí, Que sea como solapar. comorbilidad, que sea Ajá, que es comorbilidad. una comorbilidad, pero sí puedes tener una dificultad, o sea, si tu diagnóstico es autismo, ¿verdad? Pero tu CI es normal, ¿verdad? Porque Sí. digamos que la comorbilidad o la diferencia ahí es el CI. Si tenemos un CI normal, pero tenemos un diagnóstico de autismo, sí puede tener una dificultad de aprendizaje. Pero es así como, por eso te digo, el diagnóstico de la dificultad de aprendizaje tiene que ser como que bien cuidadoso,
¿verdad? De cuando realmente lo que yo tiendo a hacer con muchos de mis casos es atender como una dificultad de aprendizaje, me explico, atender como una dislexia, se hace todo el tratamiento como tal, pero no pongo el diagnóstico de dificultad de aprendizaje. ¿Me Bien, explico? O sí, sea, colinda como tal, lo tengo que trabajar como tal, pero a lo mejor el diagnóstico como tal entonces lo que hago es característica. Presenta dificultades en la lectura, ya que invierte o confunde la B por la D y bien específico. ¿Dónde está la dificultad? ok, ¿Ok? perfecto. Entonces, y se hace el trabajo, porque todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con dislexia, la base o gran parte de la base es la conciencia fonológica, que la conciencia fonológica es la capacidad de discernir los sonidos. Por ejemplo, si yo digo casa y digo taza, es esa capacidad de diferenciar la T por la C inicial. ¿Ok? Entonces, muchos de los niños con dislexia tienen problemas con la conciencia fonológica. Yo trato de trabajar conciencia fonológica de la mano también de una terapeuta del lenguaje, porque justamente está como asociado. Entonces yo trabajo la parte psicopedagógica y la terapista del lenguaje trabaja la parte que tiene que ver con, yo también trabajo conciencia fonológica, pero siempre es bueno tener el apoyo de una terapeuta del lenguaje. Al menos es la manera como yo lo trabajo. Yo creo muchísimo en el equipo interdisciplinario. Considero que nosotros no podemos ver al niño como un ente aislado de yo psicopedagoga solamente, sino tengo que trabajar con otros profesionales y pues para mí el apoyo de terapia ocupacional, especialistas en integración sensorial, lo que es psicología y terapia del lenguaje van de la mano siempre en lo que es intervención. Y en lo que es diagnóstico, pues dependiendo del caso, por ejemplo, si es con autismo, un neurólogo, o sea, un neuropediatra. Entonces yo trato de trabajar siempre como en equipo porque me parece que es la parte más, es la manera más global de ver al niño y poder trabajarlo de esa manera. Entonces, en la parte entonces de dificultades de aprendizaje, ¿verdad? Está como les decía, ahorita en la pandemia hubo una cantidad de niñitos que están teniendo problemas con la lectura y con la escritura. Entonces, ahí tenemos que trabajar esa parte. Los niños con autismo, por ejemplo, ahorita también con la pandemia se vieron muy se les ha dificultado el ingreso a los colegios porque perdieron esa parte social. La parte de las destrezas sociales durante la pandemia hizo como un retroceso importante en ellos y ahorita está retomando, a veces tenemos niños que están retomando la escuela a los 7, 8 años y no haber tenido esa escolaridad en los primeros años o sea, los 3, 4 años de nivel académico, les está dificultando un poquito ese reingreso al colegio. Entonces hemos estado teniendo muchísimos niñitos en eso. De hecho, en la clínica donde yo trabajo, se hace toda una parte de intervención para niños pequeños con autismo, para que en el momento que entren al colegio, estén como ya familiarizados con todo lo que tiene que ver la hora de la comida, la hora de hacer una tarea, para que les sea como que más fácil ese ingreso al colegio. Y se trabaja toda esa parte de apresto de lectoescritura. Entonces, por Perfecto. eso digo, y ahorita con los niños con autismo, como sabemos, como hay tantos niveles, porque no es como que uno pueda decir, bueno, este es un autismo y varios son de las mismas características, sino que cada caso de autismo es totalmente diferente, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay muchos niños con autismo que la parte de la escritura se les dificulta porque tienen afectada la parte de motricidad fina. Les cuesta la parte de motricidad fina y entonces la parte de lectura se les dificulta. Entonces, uno lo que hace es intervenir en esa parte y buscar adecuaciones curriculares en el colegio. Adecuaciones donde les permitan, ¿verdad? Si son verbales, les permitan que justamente los exámenes, por ejemplo, den las respuestas a nivel oral y no a Claro. nivel escrito, para evitar la penalización, porque a veces son muy buenos a nivel verbal y sencillamente pues se les dificulta la parte de la escritura. Entonces no tiene sentido penalizar a un niño, ¿verdad? Con la parte de escritura cuando a nivel verbal pues son maravillosos. Entonces, eso es una de las cosas también que uno como psicopedagogo hace, que es esa parte de hacer el enlace con el colegio, ¿verdad? Para hacer las adecuaciones curriculares. Porque una de las cosas que más veía en Venezuela y ahorita también en Guatemala es que los colegios tienen esta
Dicen que hacen adecuaciones curriculares, dicen que hacen inclusión, pero en el momento de la verdad quieren que igual los niños con autismo, con dificultades de aprendizaje, entren bajo el mismo carril y pues no lo pueden Mm, hacer. Entonces empiezan las frustraciones, empiezan que no quieren ir al colegio, empiezan como los padres también con aquellas preocupaciones de ver ansiedad en aquellos niños que ya el hecho de tener un autismo o de tener una dificultad de aprendizaje ya genera ansiedad, ya genera angustia. Y sentir que el colegio no te apoya es una de las cosas que más complica el diagnóstico y todo lo que los padres tienen que enfrentar. Entonces yo creo que lo más importante en todo esto es que los colegios entiendan que tiene que haber un cambio. O sea, tienen que empezar a adecuarse más al niño y no esperar tanto que el niño se adapte a ellos, claro, haciendo las adecuaciones. Y a veces las adecuaciones no son tan complicadas. O sea, también uno como psicopedagogo tiene que hacer adecuaciones de acuerdo al salón de clase, porque también he visto a veces algunos informes de adecuaciones curriculares que no son factibles de hacer en clase. O sea, por claro. ejemplo, a que la maestra saque al niño durante media hora, eso no es factible porque tengo 25, 30 niñitos más, o sea, no lo puedo hacer. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, para los niños con autismo, hacer regulaciones a nivel de integración sensorial es crucial cuando tenemos actividades después de lectoescritura o de matemáticas. Entonces, por eso yo me apoyo mucho con terapia ocupacional, especialistas en integración sensorial, porque eso nos puede ayudar a manejar todo lo que tiene que ver con una dislexia, con una disgrafia o con una discalculia, si logramos bajar los niveles y logramos regular a nivel sensorial a estos niños. Sabemos que los niños con autismo tienen, como un 70% de los casos de los niños con autismo tienen problemas de regulación sensorial. Entonces, Ujú, cuando trabajamos la parte de regulación, ponemos a ese niño más alerta y con más capacidad para afrontar cualquier tema académico que queramos. O sea, entonces creo que es importante esa parte de dar a conocer también a los padres y a los docentes que tienen que tener un poquito de regulación sensorial o se pueden basar también hasta en gimnasia cerebral. Los ejercicios de gimnasia cerebral ayudan no solamente a los niños con autismo, con dificultades de aprendizaje, sino a todos los niños. Hay muchas ahorita actividades que se pueden hacer de gimnasia cerebral en aula para justamente bajar ese nivel y los niños logren como que trabajar de la mejor manera. Entonces, como les decía, por ejemplo, si nos basamos en dislexia, es una dificultad en la lectura donde puede haber dificultad para identificar, por ejemplo, la B con la D, ¿verdad? Porque hacen como el cambio. Entonces, en ese tipo de niños, a veces uno dice, o le pongo en el pupitre, por ejemplo, yo les pongo como un cartelito que aparezca la B y les pongo un dibujito de barco, y la D y un dibujito de dado, que tanto en inglés como en español empiezan las palabras, o sea, es barco y es boat y es dado y es dice, porque muchos de los colegios pues son bilingües. Entonces lo pueden poner de manera que el niño lo use como estrategia para recordarse cuál es la que va para cada lado. Otra cosa que me ha ayudado es que los niños que tienen dislexia y disgrafia escriban la B y la D en letra cursiva, porque ujú. al hacerlo con letra cursiva ya cambia un poco y no es solamente como que lo mismo y solamente cambia el lado, ya que al hacer la B en letra cursiva ya tienes como un movimiento extra. Entonces te ayuda un poco a diferenciar cuál letra es cuál, igual que la Q o la P, cuando tú la haces en letra cursiva, yo solamente les enseño esa letra, que hay muchos niños con autismo y con dificultades de aprendizaje que la letra cursiva se le dificulta, les resulta mejor la letra de molde. Pero ¿qué pasa? Si yo le enseño solamente esa letra en letra cursiva, pues no pasa nada y para ellos es un poco más fácil lograr diferenciar cuál letra es cuál. Con la parte de discalculia es una dificultad que tiene que ver con los números, donde también confunden los números y hay una dificultad también en los procesos matemáticos. O sea, Ujú, comprender. Aparte que si vamos a lo básico, si yo tengo dislexia y tengo dificultad para comprender lo leído, si me voy a matemáticas y tengo que comprender un problema matemático,
también se me va a dificultar, obviamente, comprender el problema matemático y comprender el proceso. Entonces ahí entra también las funciones ejecutivas. Entonces, porque yo tengo que trabajar toda la parte de planificación, organización, hasta planeamiento motor, seguimiento de instrucciones, o sea, qué es lo que yo tengo que hacer para resolver un problema matemático. ¿Cómo lo debo? O sea, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, en terapia se trabaja todo lo que son las funciones ejecutivas también para poder enseñar a estos niños y poder mejorar todo lo que tenga que ver con lectura, escritura y cálculo. O sea, más o menos es hacia eso. O sea, por ejemplo, mi plan de trabajo tiene que estar en eso. Se trabaja todo lo que es lectura como tal, escritura con diferentes técnicas. Por ejemplo, es una, creo que es de TEA Ediciones, se llama Lole, lo venden en España. Es buenísimo para trabajar toda la parte de dislexia porque se apoya en todo lo que tiene que ver con rimas. O sea, hay varias rimas, porque una de las cosas que también antes, por ejemplo, en los preescolares, los niñitos cantaban mucho, se hacían muchas rimas, se hacían adivinanzas. Todo eso nos va ayudando en todo lo que tiene que ver con conciencia fonológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los colegios son como que yo soy mejor colegio si si enseño a leer y a escribir mientras los niños son más chiquitos. ¿Y qué pasa? No estamos respetando el desarrollo evolutivo de los niños. Entonces Claro, estamos teniendo niños de 4 o 5 años que los quieren enseñar a leer y a escribir y a veces hay niños que sí lo logran y hay niños que no lo logran, pero el que no lo logra no quiere decir que está mal. claro, Sencillamente estamos atropellando el desarrollo evolutivo y a veces las dificultades de aprendizaje se presentan por un atropello de estos procesos. Entonces, perfecto. es importante respetar el desarrollo evolutivo de los niños. Los niños deberían empezar a leer y a escribir hacia los 6 años, no antes. Y deberíamos trabajar previo todo lo que tiene que ver con motricidad fina, porque entonces a veces tenemos niñitos, es que les cuesta agarrar el lápiz, pero es que desde los 3 años, 4 años en el colegio les están pidiendo una Claro, pinza fina que no están, o sea, no están aptos. claro, Entonces el niñito trata de hacer cualquier acomodación para tratar de agarrar aquel lápiz y tratar de hacer lo que les están pidiendo, pero no tiene, o sea, a nivel de desarrollo no lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que después tenemos un niño con un mal hábito y ahí sí es difícil, porque tenemos un niño que entonces a lo mejor me agarra de esta manera o me agarra en puño, pero o sea, ya se habituó a trabajar de esa manera y hacer un cambio ya es más difícil que si yo respeto, ¿verdad? Y enseño antes de un agarre de lápiz, ensarte, bolitas, trabajo, una cantidad de trabajo de motricidad fina, pero que no tenga que ver con agarre de lápiz. claro. Aparte que se empieza entonces con agarre de lápiz y no es fácil, o sea, si tú te pones a escribir con un lápiz, no es fácil, es mucho más fácil si a mí me dan un pincel, por ejemplo. Entonces, si yo le doy a un niño un pincel primero, después le doy un marcador y después, o sea, voy como paso por paso, ¿verdad? Respetando todos los materiales que son más sencillos y después llegar a un lápiz Claro. y no lo hacen. O sea, no se tiende a no hacer. Igual que les dan a veces para colorear colores de cera. Y los colores de cera son súper difíciles para colorear. O sea, tú tienes que darle mucha presión y mucha fuerza a un color de cera para que coloree. Mira, En- y la entonces, gente tiene el concepto al revés. exactamente, entonces hay que empezar es con pincel, ¿verdad? Después vamos con marcadores gruesos, después vamos con marcador fino, después vamos con color de madera, pero de los gruesos, o los que son como triangulares, ¿verdad? Ujú. Y después es que podemos ir a un lápiz, Mira, qué bueno. ¿ok? Es Y bueno, dime. perdón, es bueno que eso lo acotes porque muchos padres hacen todo lo contrario. Sí, pero porque así se ya ha llevado, o sea, no es una cuestión de falta de información. Yo esto todo lo aprendí justamente con terapeutas ocupacionales en Venezuela que son justamente las que llevan, por eso les digo que trabajar independiente, por ejemplo, a mí me dieron una cosa en la universidad, que es lo que todo el mundo como sabe. Y cuando tú vas a la práctica y te pones a trabajar con otros profesionales y tú dices, claro, es que es verdad, tiene lógica.
O sea, tiene lógica lo que me están diciendo y cuando tú lo pones en práctica con los niños, tú dices, es verdad, les es mucho más fácil, ¿verdad? Trabajar con otros materiales antes de llegar al lápiz o a un crayón de cera. Igual que, por ejemplo, rasgar. Ponen a rasgar mucho con papel, papel de seda, le decían en Venezuela, papel china, creo que le dicen en Guatemala, no sé, en Uruguay. Es No, ese no sé papel, cómo le dicen acá, ajá, es papel, no como, sé. Sí, sí, es como como un un papel papel de como arroz, algunos lo transparente, llaman ajá, papel de arroz, algo así. ajá, que es como Sí. transparentico, y con eso tratan de poner a rasgar a los niños. Es dificilísimo rasgar un papel de seda. Es mucho más fácil rasgar un periódico, por ejemplo, pero por el lado, porque el periódico tiene un lado que es como la vena donde es súper fácil, que generalmente es como de lado, pero si tú lo haces de arriba abajo, es difícil. Las páginas amarillas, por ejemplo, que antes había, que ya casi no existen, las páginas amarillas son súper fáciles para rasgar. Pero si tú le das una hoja de papel bond para rasgar, es súper complicado también, ¿ok? Igual que, por ejemplo, ponen a los niños pequeños a colorear, por ejemplo, una manzana de este tamaño. Colorear una manzana de este tamaño, te tardas muchísimo con un creyón de cera o con un creyón de madera, pero tú le das un marcador grueso y lo hace mucho más rápido. Pero ¿qué pasa con el marcador grueso? Que si tú pasas muchas veces el marcador por el mismo sitio, rompes la hoja. Claro, Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si quieren que el niño empiece a respetar el borde, porque ese es el el objetivo del borde, coloreado, ajá, que respeten bordes, que coloreen en una misma dirección, pónganle dibujos pequeños. Un dibujo pequeño, el niño va a tener éxito más rápido, se frustra menos porque termina rápido, pero está igualmente respetando el límite y está coloreando en una sola dirección. Si es el perfecto. objetivo, o sea, porque también hay que tener como que claro cuál es el objetivo de lo que queremos, o sea, qué es lo que queremos lograr. Lo mismo pasa con la lectura y la escritura. Entonces, si yo voy a enseñar a leer, ¿verdad? ¿Cómo lo quiero hacer? Hay muchos métodos, métodos silábicos, hay muchos métodos. Lo primero que tienen que Ujú. ver es cuál es el método. Yo en terapia tiendo a ver cuál es el método y por eso tengo mucha relación siempre con los colegios. ¿Cuál es el método que usan en el colegio, ¿verdad? Y ver si logro, usando ese mismo método, que el niño aprenda. Si veo que ese método sencillamente no se adapta con el niño, ¿verdad? Pruebo otro método y educo al colegio en el método que estoy usando. Bien, Porque de nada me excelente. sirve enseñar yo al niño en terapia y después en el colegio lo sigan estrellando con el mismo método que no está funcionando. Eh, Entonces, la comunicación, terapia, o sea, psicopedagogía y colegio es básica, Es fundamental, es ¿ok? Y correcto. con los padres, porque yo también tengo que entrenar a ese padre en cómo va a apoyar a este niño, porque, por ejemplo, psicopedagogía me los llevan una, máximo 2 veces por semana, 45 minutos. No los veo más. Entonces, yo necesito que el colegio sepa qué es lo que tiene que hacer y que los padres sepan lo que tienen que hacer. Exactamente, ¿Ok? exactamente. Entonces, mando como, trato de que los papás se integren a consulta, ¿verdad? Y les mando como informes y reportes frecuentes y comunicación frecuente con estos padres. Y ellos me preguntan, mira, tengo esta tarea y no sé qué hacer con esta tarea porque no hallo cómo hacerlo. Ah, bueno, entonces los llamo, videollamada, busco la manera para hacer esa intervención en el momento que el papá necesita. ¿Ok? Perfecto. Porque a veces pues les ponen actividades que tampoco las he trabajado en terapia y se las mandan de tarea. Y el Mm, padre se queda así como, ¿qué hago con sí, esto? O sea, entonces hay que buscar la manera también de apoyar mucho a estos padres, que como yo siempre digo, los padres tratan de hacer lo mejor que pueden siempre con las herramientas que tienen. Entonces, si nosotros logramos darles más herramientas, ¿verdad? Vamos a tener unos padres más informados. Siempre les mando bibliografía que lean, que se eduquen, y generalmente vemos, porque lo que es dificultades de aprendizaje y déficit de atención, tiende a haber alguien más en la familia. A lo mejor el papá también tiene dislexia o sea, la mamá, la tía, el tío, el abuelo, o sea, siempre hay alguien en la familia. Y cuando uno los ujú. empieza a educar, dicen, ay, sí, es que a mí me pasaba lo mismo. Eh, Claro, entonces, sí, Entonces empiezan y dicen, ay, no, yo la pasé horrible, entonces yo no quiero que horrible, mi hijo, ajá, entonces yo no quiero que mi hijo pase lo mismo. Entonces hay que ¿cierto? buscar como esa empatía también, ¿verdad?
de qué es lo que está sintiendo o lo que está viviendo este niño para que los padres lo entiendan, porque hay padres que no tienen por qué saber, o sea, y que generalmente lo ven como es que el niño es flojo, es que el Es, niño no quiere, es que el niño no le interesa, es que, y no se dan cuenta que es una dificultad. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo, mira, si tu hijo, Dios los proteja, estuviesen en una silla de ruedas, tú te molestarías porque no camina. Entonces te dicen, no, claro que no. Es lo mismo. El niño tiene una dificultad y no está haciendo las cosas porque no está pudiendo en este momento. No es porque no quiere, que pasa mucho con el déficit de atención. El déficit de atención tengo muchos padres, pero es que ¿cómo es posible? Entonces sí tiene atención para juegos ajá, de videojuegos. Entonces tú dices, sí, pero es que son cosas totalmente diferentes. diferente, Entonces uno tiene como que educar un poco para que quiten ese estigma de que el niño es flojo, de que el niño no quiere, de que el niño no. Y sí vean que hay una dificultad. Entonces por eso creo que es importantísimo educar colegios y padres para que justamente sepan un poco y se empoderen. O sea, creo que es importante que se empoderen también de lo que está pasando. A los niños trato de también empoderarlos de esto. Trabajo mucho en base con la autoevaluación. Por ejemplo, si ellos escriben algo, ellos tienen que leer lo que escribieron para tratar de ellos darse cuenta dónde está la dificultad. Porque estos niños, o sea, hay que quedar claro, la dificultad de aprendizaje y el déficit de atención no son condiciones que se curan porque no son enfermedades, sencillamente son condiciones que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. claro, Entonces, tenemos que enseñar a estos niños a empoderarse y a saber qué es lo que voy a hacer con mi condición y claro, qué es lo que más me sirve. Entonces, por eso trabajo funciones ejecutivas y por eso, por ejemplo, si le falla a la organización, bueno, vamos a ver si te funciona alarmas en el celular, si, dependiendo de la edad del niño, si te funciona tener en casa como un calendario con los horarios, o sea, se busca la manera de que el niño se apropie y se adueñe de su condición, porque no vas a tener siempre al lado a alguien que te diga, eso está mal, lo escribiste, o sea, no, ellos tienen que ir dándose cuenta, entonces por eso les pongo los cartelitos, antes de entregar una tarea, revisa que todas las B las escribiste bien, que todas las D las escribiste bien, que las palabras se entienden, que tiene sentido lo que hiciste, o sea, y entonces uno los va como que enseñando de esta manera. ¿Ok? Igual bien, pasa con los niños con autismo, ¿verdad? De alto rendimiento, uno igual los enseña a que justamente tienen que buscar estrategias externas, ¿verdad? Que los ayuden. Entonces, estas estrategias pueden ser charts, por ejemplo, con los números. También se les puede poner en el escritorio un chart de los números del 1 al 9, de manera que vean cómo están escritos los números y en el momento que van a resolver algo, ay, el 9 era hacia abajo, no, mira, es hacia arriba, porque viene claro, después del 8. O sea, uno los enseña como esas estrategias de identificar, porque generalmente pasa con el 6 y el 9, ¿verdad? 9, O el 4, ajá, que lo hacen inverso. Pero si tú tienes ahí la guía, te es mucho más fácil. claro, claro, Entonces, que ellos antes de entregar, y esa es otra cosa que le pido a los docentes, que a estos niños les den unos 10 minutos extras ujú, para que puedan chequear. claro, Porque que otra ellos, cosa que generalmente les estresa a los niños con autismo, con déficit de atención, con dificultades, es el tiempo. El tiempo generalmente los estresa muchísimo y más si los docentes empiezan, faltan 5 minutos, mm, faltan 10, eso sí, empiezan a entrar así como en crisis, ¿verdad? Porque mm, se ponen nerviosos. Entonces trato de que también los entreno de preguntas que no les sale la respuesta ahí mismo, hácenla. así, Vayan a la siguiente. Y después que logren hacer todas las que sí se supieron, se devuelven a aquellas que dejaron en blanco. Porque si no, a veces se quedan trancados en la que no saben y ahí se les pasaron los 45 minutos del examen. claro, Entonces, y para la parte pues de estudio con los niños con dificultades de aprendizaje, hay que ver justamente cuál es el canal de cada niño, si son más auditivos o si son más visuales. Generalmente son más visuales más porque visual, tienen dificultades en la parte de conciencia fonológica, que es la parte verbal. Entonces trato de enseñarlos a estudiar con mapas mentales, porque con los mapas mentales se reduce la cantidad de palabras. Usamos dibujos, ven
la hoja, trato de poner, por ejemplo, todo un tema, si son las plantas, vamos a suponer. Entonces, en una hoja se pone qué es las plantas y le vas poniendo colores. Entonces, trato de trabajar un poquito lo que es memoria fotográfica, de que ellos se traten de recordar del mapa mental como si fuese una foto. Entonces, que cierren los ojos y digan, ah, sí, en la parte de arriba en verde estaba, ¿qué son las plantas? Entonces, eso los ayuda como técnicas, ¿verdad? Para recordar un poco para los exámenes, porque se tienden a poner nerviosos porque saben de su dificultad, son niños, como les decía anteriormente, son niños con un coeficiente intelectual normal y a veces superior y se dan cuenta de la dificultad, entonces eso les genera como más frustración porque ¿cómo es posible que yo no logre, ¿verdad?, Claro, hacer o resolver este tipo de problemas que deberían ser sencillos, porque otra cosa es que a veces en el colegio u otros compañeros o padres, pero ¿cómo es posible que no puedes hacer eso que es tan fácil? Y lo que es tan fácil, ¿verdad? Y sobre todo porque si son niños con un coeficiente intelectual superior, o sea, son niños muy buenos en muchas cosas, entonces se les cuesta a los padres entender cómo cosas como lectura y escritura se les dificulta. Cuando tienen un nivel de razonamiento, por ejemplo, súper elevado, cuando logran dar respuestas a nivel verbal súper elevadas, pero en la lectura y la escritura tienen esa falla. ¿Ok? claro, Entonces hay niños que cuando tú les lees, ellos logran comprender, pero cuando son ellos los que leen, pues se les dificulta la comprensión. Entonces uno trata ahí de decir, bueno, yo te leo una página, tú lees otra página y vamos a apoyarnos en dibujos. Trabajo mucho también buscando videos de YouTube. Por ejemplo, si tienen que aprender sobre el volcán, bueno, vamos a ver un video porque como les digo, son más visuales, entonces esa parte de ver un video ya ahí les es mucho más fácil captar la información y cuando leen sobre el tema, ya tienen como una información previa y logran comprender. Igual que si tienen que leer un texto muy grande, se les divide por párrafo. Lee un párrafo, lo analizamos, le pregunto y después otro. Porque cuando tienen que leer primero, les da como ansiedad. O sea, tengo que leer ujú, un párrafo tan grande, tengo que leer 2 páginas, pero si tú divides las tareas en pocos pasos, como que la ansiedad baja y es mucho más sencillo para ellos enfrentarse a ese tipo de retos. Entonces creo que básicamente, no sé si está sí, más o con menos respecto a claro. la discalculia, con Ajá, respecto a la discalculia, porque son como puntos básicos que quieren sí, meterles y que tienes que aprender y que tienes que aprender la matemática y que tienes que aprender la matemática y a muchos les cuesta la matemática. sí. Yo tengo una manera de pensar, pero me gustaría escuchar la tuya y después vemos. Mira, con respecto a las matemáticas, pasa lo mismo. Los están queriendo enseñar los números y todo antes. O sea, tiene que reconocer el número y saber, pero el niño todavía no cuenta. O sea, y el niño no sabe la relación de objetos. O sea, por ejemplo, si yo tengo 3 carritos, ¿verdad? Uno, dos, tres, eso implica una cantidad. Y después es que yo puedo asociar eso a un número. ¿Qué es lo que está pasando? Que tratan de hacer las cosas muy rápido en el colegio y no les dan el chance, volvemos al desarrollo evolutivo, no respetamos el desarrollo evolutivo de los niños y tratamos entonces de pasar a operaciones formales cuando todavía las operaciones concretas no están bien identificadas, donde yo todavía no entiendo que si a mí me ponen 5 carritos, eso implica que son 5 cosas, eso implica que, o sea, cuando todavía, entonces después te ponen que 5 más 5 ya va, pero si todavía no sé lo que significa que es el número 5. ¿Ok? Claro. Entonces, creo que muchos de nuestros problemas, digo nuestros porque son muchos, como tú dijiste, que no nos gustan las matemáticas, me incluyo, pero creo que tiene mucho que ver en cómo nos las enseñaron. O sea, en Claro. qué fue ese inicial, primero que le dan a uno el miedo. La matemática es horrible, entonces uno empieza Mm, como que aquello es terrible. Segundo, desde el preescolar no nos dan el tiempo suficiente para que esos niños entiendan lo que es la parte lógico-matemático. Ok, entonces, vamos y quieren que los niños dividan cuando tienen 8 años, que todavía no están en el proceso, está. y entonces tienen que aprenderse la tabla de multiplicar
¿Y qué es multiplicar? Multiplicar es sumar varias veces, pero ya va, si todavía no entiendo bien lo que es sumar. O sea, me explico, es todo como es como una bola de nieve que se va haciendo. Y para mí la matemática, si yo no tengo la base bien sólida, yo no puedo ir agregando nuevos procesos matemáticos, porque no se va a dar. Y por eso muchas de las discalculias o de los problemas de matemáticas, y tenemos muchos niños que entre tercer y cuarto grado nos llegan a consulta. ¿Por qué? Porque es cuando ya entraron como en colapso, porque si no Ujú. entendí lo que eran los números, no entendí lo que era una suma, no entendí lo que era una resta, me Ujú. empezaron a dar multiplicación y obviamente Claro, colapsaron, ¿ok? colapsar. Entonces, ¿qué pasa? Uno en terapia tienes que ir a lo básico, tienes que ir a lo más básico de enseñar, ok, vamos a ver qué son cantidades, vamos a relacionar cantidades con números, vamos a empezar a sumar, no saben lo que es un cálculo mental, tú les dices 5 más 6 y no tienen ni idea, tienen que usar dedos. Entonces, ¿cómo que un niño todavía no entienda, ¿verdad? Un cálculo mental básico, me estoy yendo, o sea, no es 350 más 284, pero que los niños sepan, por ejemplo, todos los números que suman 10. Por ejemplo, 6 más 4, 5 más 5, 7 más 3, 8 más 2, 9 más 1. Que el niño logre, ¿verdad? Saber que todo eso da 10, los ayuda un montón, Bueno, porque ya entienden que todos esos números, ¿verdad? Llegan al 10. Y así como eso, pues una cantidad de situaciones que pasan en la matemática para que después yo pueda enseñar una multiplicación y para que después yo pueda enseñar, obviamente, una división. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho con esa parte, igual que también entender que no todos somos iguales, y creo que eso también es otra de las cosas que a veces miden a todos los niños por el que sabe más en un salón. Y el hecho que éste sepa más no quiere decir que estos estén mal. Sencillamente a lo mejor este está por encima de lo esperado para el de la nivel. media. Entonces, creo que también los docentes tienen que operacionalizar mucho los objetivos. Operacionalizar los objetivos quiere decir que lo esperado para esta edad es que los niños sumen operaciones de 2 dígitos. Por ejemplo, si tengo a uno que suma operaciones de 3 dígitos, perfecto, bien por él, pero no por eso los demás están mal, Claro, ¿ok? correcto. Y a veces eso también pasa, vienen esas comparaciones. Y no podemos comparar, ¿verdad? Entre alguien que a lo mejor se le sea fácil, ¿ok? O tenga más habilidades en algo y no puedo entonces minimizar a los demás porque a este le es fácil. Entonces hay que estar como que bien claro. Por eso digo que yo, por ejemplo, en la universidad enseño mucho lo que es el desarrollo evolutivo. Si yo como psicopedagogo, yo como docente, no estoy clara del desarrollo evolutivo, voy a atropellar a esos niños. Claro, Entonces claro. es básico. Eso que tú dices es correcto, ¿no? Yo doy la especialización de autismo también para otros, para Ecuador y otros países, y una de las cosas fundamentales que yo siempre digo, primero el apoyo del psicopedagogo. No todas las escuelas la tienen, pero si uno tiene la posibilidad de conseguir, el psicopedagogo haría eso que tú estás haciendo y darle las herramientas a los profesores, a los maestros y a los padres, porque hay que entender, como tú dijiste, ellos son coterapeutas contigo, ¿ves? Ujú, Que como tú lo acabas de comentar, tú lo ves 2 veces a la semana, pero si lo das hoy algo, nada, no lo vuelvo a ver sino hasta la otra semana. No, eso hay que reforzarlo, eso tiene que ser intensivo, continuo, mantenido, ¿verdad? Y muy importante, siempre les hablo de la pirámide de Lázaro y Barbeso porque el desarrollo evolutivo que tiene el niño, cómo va creciendo, cómo va madurando, hay que respetarlo. Eso de que primero, y cuando los padres me dicen, no, ya lo ponen en esas andaderas y quieren caminar antes de que gatee, ujú, no, señor, no, no lo hagas. Él tiene un desarrollo evolutivo y él lo va a ir haciendo a su manera, pero no por ello va a ser menor. Igual radica en lo que tú dices, la comparación. La comparación es una de las peores cosas que podemos hacer. Entonces, esas exacto. estrategias que tú les estás diciendo,
Me parecen excelente, excelente todo lo que acabas de decirle, porque muchos papitos y mamá pues no saben qué hacer con los niños, no saben cómo abordarlos. Le compran aquella mochila llena de libros y cuadernos y colores y todo, y cuando realmente no es así. Deberíamos empezar como de lo más fácil, como se los planteo yo, empezar de lo más fácil hasta lo más difícil. Y una vez que se haya superado la etapa, es que podemos pasar a otra, siempre y cuando Exacto. respetemos el desarrollo evolutivo del niño. Realmente, Anita, Anareli, yo hoy estoy contigo con Anita. Anareli, otra de las cosas es que en los niños, tú hiciste ese hincapié, me parece excelente, de el autismo, que le haces la acotación sobre que no quiere decir que ellos no puedan llegar a tener esa capacidad, ¿no? Hace la referencia de que a veces pueden ser más visuales, a veces puede ser más auditivos. Y con los niños con déficit de atención, ¿cómo haces tú para que ese niño con déficit de atención, que también puede ser autista, ¿no? Puede ser, Sí, pero ese totalmente. niño que tiene trastorno de atención, que no te quiere, porque como dicen los papás, es que yo lo llamo, doctora, yo lo llamo y parece sordo, no me hace caso, pero cuando está con el celular, a eso sí le presta atención. ¿Cómo haces tú? Mira, yo los entreno a los padres primero que se tienen que poner delante del niño, porque muchos hacen, por ejemplo, el niño está viendo televisión y le dan una orden. Si está viendo televisión, nada está entrando, o sea, empezando por ahí. Entonces, primero quitar todo lo que es distractor, ¿verdad? Sí, Y te le pones enfrente. Le das la orden, por ejemplo, te tienes que bañar en lo que termina el programa de televisión, ¿no? Por ejemplo, cuando termina el programa de televisión, te tienes que ir a bañar y te pones la pijama. Y le pides al niño que repita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando se acabe el programa de televisión, tengo que bañarme y ponerme la pijama. Ok, perfecto. Porque, ¿qué pasa? A veces los padres dan una cantidad de órdenes a estos niños con déficit de atención y después los regañan, pero el niño no entendió nunca qué fue lo que hizo mal, porque sí, nunca escuchó lo que tenía que hacer. sí, Entonces, se sienten así como, pero ¿y por qué me están regañando si a mí nunca me dijeron eso? ¿Ok? En cambio, si tú te le pones enfrente y tú le pides que él lo repita, ¿verdad? La información llegó. Ahora, si después, a veces también tienes que hacer el recordatorio, hey, ya terminó el programa, lo tienes que apagar, porque se distraen. Por eso digo que es importante educar en que no lo hacen por mal, sencillamente no tienen ese chip y se distraen. Una de las cosas, uno siempre dice un déficit de atención y uno dice que es que tienen problemas para poner atención. Yo lo veo al revés. Ponen atención en absolutamente todo todo. Y y se por distrae. eso les cuesta concentrarse en una cosa a la vez. Entonces, ellos, ¿por qué? Porque si yo estoy leyendo, pero pasó una mosca, yo me fui con la mosca. ¿Por qué? Porque tengo mi atención en todo, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que tratar? Es de ir reduciendo, ¿verdad? Esas canales o esas situaciones distractoras para que justamente para él les sea más sencillo enfocarse en lo que tú quieres que se enfoquen, porque vamos a estar claros, es uno como papá que quiere que se enfoque en algo o uno como docente que quiere que se enfoque en algo. Y definitivamente creo que el sistema educativo, al menos en nuestros países, no está hecho para este tipo de niños. O sea, por ejemplo, en Finlandia prácticamente no existe el déficit de atención porque el sistema educativo, ¿verdad?, se adecuó a estos niños y les dan una cantidad de posibilidades, ¿verdad?, para que el niño cree, genere, haga y no tanto estar sentado. Entonces, si tú le permites, por ejemplo, yo digo que nuestra educación no está hecha mucho para los varones. Los varones tienen una necesidad de movimiento mayor, tienen una necesidad de hacer cosas, ¿verdad? De taladrar, de atornillar. ¿Qué pasaría si tú a un niño, por ejemplo, de estos les enseñas matemáticas o les enseñas lectura haciendo? Vamos a hacer unos bloques y van a estar las letras y entonces vamos a ir leyendo mientras vamos poniendo los bloques. Sería mucho más sencillo si sencillamente adaptamos nuestro sistema educativo a los intereses de estos niños. Y ahora con las redes sociales tenemos niños
que saben más de todo, son como más necesitados de información. Y siento que nosotros como educación nos estamos quedando cortos a muchas de las necesidades de estos niños. Yo limito mucho pantalla, a mí las pantallas de verdad no me gustan. Estos niños pequeños que les dan un iPad o les dan celulares para que se queden tranquilos. Ujú. Estamos justamente teniendo niños entonces que se les está dificultando la hora de la comida porque les dan la comida todo el tiempo para que no ensucien, para que no molesten, para que no fastidien, para que se queden quietos. Entonces los niños tienen, a veces no les gustan ensuciarse, pero no les gusta ensuciarse no porque tengan realmente un problema sensorial, sino porque nunca lo he hecho, porque Nunca lo he siempre hecho. me han dicho que no me ensucie, porque entonces a veces tienen poca fuerza muscular. ¿Pero por qué? Porque si solamente me dan una pantalla y lo que estoy haciendo es esto, no me llevan a un parque donde me tengo que colgar de las barras, donde, ¿sabes? Me ensucio con tierra, donde meto la mano en la tierra y amaso. O sea, entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo todo esto, después quieren que yo agarre bien el lápiz. O sea, no voy a tener fuerza porque cuando yo hago esto en una pantalla, eso estoy moviendo un dedo, ¿ok? No estoy generando motricidad fina, no estoy desarrollando fuerza, no estoy desarrollando nada. Y por eso los niños ahora, el nivel de tolerancia a la frustración cada vez es menor, porque están acostumbrados a que todo es rápido. O sea, yo tengo una información en TikTok, en 30 segundos me dan una información. Entonces yo quiero que todo sea como información rápida. Entonces, ir a un colegio donde la maestra se la pasa 45 minutos hablando, se les está dificultando porque los periodos de atención están siendo cada vez más cortos. Claro, claro. Entonces yo por eso también evito pantallas, limito juegos y trabajar más con lo normal, con lo que uno, porque entonces a veces los padres me dicen, pero ¿qué hago si se aburre y me dice que lee el celular? Que se aburra. Justamente cuando el niño se aburre y no haya que hacer, es cuando inventa cosas buenas, ¿verdad? Cuando tú le das dos piedritas y un carrito, empiezan a jugar con eso, pero si tú le das la pantalla, ya no juegan. Claro. O sea, ya no interactuamos, ya no hay. Entonces, creo que como sociedad tenemos que también tener como un cambio hacia estos niños, no solamente con una dificultad, sino niños neurotípicos, pues también necesitamos que cambiemos un poquito ese chip de pantallas y de celulares y de darle los celulares cuando son chiquitos. En estos días estaba por aquí en Miami y vi a un niñito como mi nieto, yo tengo un nieto de 7 años con su propio celular. Y yo Sí, decía, claro. pero ¿para qué un niño de 7 años necesita un celular? O sea, no, Bueno, pero yo tengo pacientes que lloran y estoy hablando más pequeño, de 2 años, de 1 año. Entonces yo digo, señora, le trajo un sonajero, una campanita, un muñequito. No, ya va, vamos a ponerle aquí el celular, el muñequito. Yo digo, pero señora, y no tiene una maraquita. exacto. Una maraquita, eso no existe. No, él se queda tranquilo con el celular. Y yo también estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y por eso es que cada día estamos viendo más problemas. Por eso es que cada día se están incrementando no solamente los niveles de dificultades de aprendizaje, sino la tolerancia, la forma como son los niños, tanto por parte de los padres, porque ojo, hay familias donde tanto tú lo ves, tú llegas a un restaurante, a una comida, y tú ves desde el papá, la mamá, todos con un celular alrededor de la comida, no hablan, no se interconectan. Entonces, es un problema y por ahí comienzo yo, cuando yo le doy las clases a mis alumnos, todos son especialistas. Todos los alumnos que yo tengo son especialistas de alguna carrera y una de las cosas que yo primero les remarco es que primero evitar los estigmas, porque cuando ya tú te estigmatizas, entonces ya tenemos un problema porque no sabemos hasta dónde pueden llegar cada persona. Y segundo, de que hay cosas que uno tiene que saber que son como que hay que ir eliminando para poderlos abordar, ¿no? En cada uno su especialidad, obviamente. En el caso de la tuya, que es uno de los problemas más álgidos, que es dificultades del aprendizaje y la parte de la psicopedagogía, porque es llevar ese combo. Tú eres la voz cantante, tú eres el director de todo ese grupo, Ujú. y entonces los padres a veces
por tradición o porque no, porque yo, mi hijo, mi sobrino y toda mi familia estudió y aprendió así. Y entonces todos quieren que sea el mismo combo y resulta que las exacto, condiciones no son diferentes, no son igual. Igual, aunque fueran iguales y aunque fueran niños gemelos, lo que tú quieres, cada quien tiene su forma y manera de ser, su ritmo, exactamente. su forma de aprender. Y eso hay que respetarlo, hay que respetarlo, no comparar, darle su ritmo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, con la licenciada creo que nos vamos a quedar cortos. Si podemos, a ver, nos quedamos aquí, lo haríamos todo el día. De verdad que hay muchas cosas que hablar. Vamos a ir abordando muchos otros temas. Sí, Bueno que me le diste unas herramientas a los papitos como para que empiecen a ver cómo empezar a tratar a los niños, a abordarlos desde muy pequeños, a organizarse, a empezar a estudiar. Pero estoy seguro que por las redes, por acá que llegan preguntas, van a empezar a preguntar, bueno, y si tiene tal cosa, ¿cómo hago? Bueno, pero ya la sí, licenciada dio como el abreboca de cómo comenzar, empezando con ellos a abordar lo que es la parte de la lectura, lo que es la parte de la escritura, lo que es la parte de las matemáticas. Vamos a ir abordando de a poco. La licenciada mm, no se nos va a ir. Hay que dejarla que disfrute porque si no me ven feo. Después nos vamos a volver a poner en contacto y vamos a trabajar otras técnicas y ciertamente lo que ella decía, primero tenemos que también, sobre todo los niños con trastornos del neurodesarrollo, tener primero también un diagnóstico, ¿no? No llegar y pensar, si tenemos un niño con un trastorno del espectro autista, como te lo dice la palabra, es un espectro, ¿no? Y puede ser desde más claro hasta más oscuro y puede variar. Entonces, de repente, como ella hizo el comentario, puede ser que el niño sea inteligente en un área y en otra área no le guste, como todos los niños, ¿no? Pero como todo. como ya es un autismo, está estigmatizado, entonces, claro, mi hijo es autista, pero mi hijo no le gusta mucho sentarse a escribir, a veces le gusta escribir, pero él es pintando, es un as. Entonces, tú puedes Sí, trabajar con él con la pintura, es sí. reforzar las habilidades que tienen y con eso es que yo me voy a fincar para potenciarlo y trabajar las debilidades. Pero para eso están los psicopedagogos, los terapeutas y como dijo la licenciada, todo un equipo que trabaja en esto. Entonces, bueno, de más está decir, Anarelis, que me quedo corta con el tiempo. Te voy a dejar porque sé que estás de luna de miel, Tranquila, cuando quieras a está de la orden. vacaciones, sé que trabaja muchísimo, tiene muchísimos pacientes, pero bueno, ella no se nos va a ir. La vamos a volver a contactar en otro momento. Vamos a ir abordando de a poco estos déficits. Vamos a ir dándoles pautas, porque eso sí me gustaría que poco a poco le vayamos dando como que pautas para que los padres se vayan metiendo de acuerdo a la edad. Vamos a empezar a Mm, dividir de acuerdo a los grupos, ¿ok? Entonces, sí, ¿cómo trabajamos con infantes? ¿Cómo trabajando con infantes? Digo, cuando están en la etapa de preescolar. sí. ¿Cómo trabajamos con escolares? Con liceales y ya ahí, bueno, al tener esa base, pueden abordar mejor la universidad. Bien, Sí, porque podemos también, hablar de todos los temas porque también en la universidad pues están viendo, estoy viendo una cantidad de dificultades también que tienen que ver con la base. Entonces, me parece buenísimo abordarlo de esa manera porque así el papá, a ver, si se pone en el video, por ejemplo, para niños de tal a tal año, ya, de tal a tal edad, para los padres es mucho más fácil como que ir y si uno le da como estrategias y herramientas es mucho más fácil para ellos. exacto. No, no, es que sí, lo vamos a ir Perfecto. abordando así, tanto la dislexia como las discalculia, o si son muchos, pues lo dividimos por dislexia, discalculia y disgrafia. Y lo vamos a ir Exacto. abordando poco a poco para que poco a poco los padres vayan. Entonces lo que se hagan es buscar, bueno, para mi hijo tiene 5 años, es un escolar, está en primaria, yo voy a abordar cómo abordamos tratamientos o el abordaje para eso
y también con esto le permitimos a que otros psicopedagogos o otros maestros puedan abordar de otros países, porque nosotros estamos llegando a diferentes países. Quisiera mucho, bueno, yo estoy en Uruguay, pero tú estás en Guatemala. Y entonces, bueno, pero sí, nosotros no podemos irnos para todos los lados, pero Claro, a través de estos medios es lo bueno, una de las cosas buenas que dejó la pandemia, es creo. así. Sí, sí, totalmente. Que a través de estos medios nosotros podemos llegarles a los padres y entonces nos van a buscar por eso. Entonces, próximamente vamos a ver, de acuerdo a tu experiencia, qué es lo que más le cuesta. Vamos a empezar a abordar qué es lo que más le cuesta a los niños. Ok, ¿Ok? Entonces, vamos a entrar, será por dislexia o disgrafia, qué es lo que primero deberían aprender, las letras, exacto. ¿verdad? Para poder Sí. leer. Entonces vamos a empezar a abordar las dislexias. Vamos a hablar de dislexias y vamos a ver cómo debería ser abordado en los infantes. Si no fue abordado en esa etapa, cuando llega a escolar, obviamente, imagínate, va a traer Sí, sí, arrastrando porque esa es todo. una de las cosas. Por ejemplo, la dislexia, las dificultades de aprendizaje no se pueden diagnosticar antes de los 7 años. Ah, Pero con los niños pequeños ya tú te puedes ir dando cuenta que va para allá. O sea, ya tú vas viendo algunas cosas que tú dices, este niño tengo que abordarlo ya porque pareciera una dificultad de aprendizaje. ¿Ok? Son aquellos niños que, por ejemplo, tú tratas de que se aprendan los números y no hay manera, no hay manera, tratas de que se aprendan las letras y tampoco. Cuando tú ves a aquellos niños que tú le das una rima y no logran, no las logran seguir, cuando les cuesta aprenderse una canción. O sea, ya hay varias cositas, ¿verdad? Previas que tú empiezas a decir, aquí hay que empezar a intervenir. Y esos signos de alarma son buenísimos para los padres, para que justamente, porque están en el momento ideal. O sea, entre claro, los 3 y los 6 años, si ya los papás empiezan a ver estos signos de alarma, no voy a decir que se puede prevenir, porque no podemos prevenir una condición, pero sí podemos abordar todo desde un ya, principio y ya el impacto es mucho menor. estamos de acuerdo. Estoy ¿Ok? totalmente de acuerdo. Realmente sí, bueno, yo les prometo a mis visitantes que la licenciada, bueno, no sé, la voy a enamorar más porque la quiero muchísimo desde hace muchos años, mucho. Y vamos a abordar el próximo tema que vamos a abordar, pues puede ser la misma dislexia de Ujú, acuerdo a los grupos, ¿no? Entonces vamos a tener que dividirlo, sobre todo en los niños, y esto también para que los mismos, que de tal manera que llegue, que le pueda hacer útil para los maestros, para los padres e incluso para mismos psicopedagogos, ¿no? Porque ujú. Sí, sí, o especialistas de aprendizaje, porque a veces no se les da el abordaje completo, como pasa con el autismo. Muchos me dicen, hasta médicos, colegas, le dicen a pacientes, a mí me parece que tiene autismo. Pero el sí, autismo a uno se lo enseñan, pero el autismo es más que decir la definición de autismo, es mucho más. El déficit sí, de atención es mucho más. Entonces, yo cada día estudio y estudio y estudio, y tengo más de 20 años en esto, 30 años metida en esto, y cada día aprendo cosas nuevas. Entonces, nosotros nos vamos a tratar de ir a lo práctico, ¿ok? La sí, parte clínica está todo muy bien, eso como que todo el mundo bien, lo sabe, todo ok. Pero la parte práctica, señores, sí, aprendizaje, las habilidades diarias para que se puedan incorporar a la vida diaria, porque tiene que va a crecer. O sea, es como cuando algunos psiquiatras dicen, no, es que yo no trato esto, eso es psiquiatría infantil. No, 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 pero espérate, vamos a parate aquí. Estamos de acuerdo que comienza en el infante, pero cuando va al adolescente ya pasa a ser adulto y tenemos problemas de adultos. claro, Entonces, hay que ir abordando de acuerdo a la edad y todo, y enfocándonos que, bueno, que comienza desde pequeño, bien, pero tenemos que enfocarnos en la edad que tiene el paciente. Entonces, sí. bueno, de más está decir, Anita, te quiero un montón. Y yo a ti. De verdad, gracias, Ani, por la ayuda, por lo que nos dijiste. Me metiste en un problema también porque me dejaste, si a mí me dejaste con muchas interrogantes para dar y dar y dar, me imagino a los padres, y eso que yo más o menos, ya yo manejo todo esto, ¿no? Pero me informé de muchas cosas nuevas que utiliza la licenciada
Y por eso me fascina esto de estas entrevistas con especialistas que yo sé que saben del área y sé que saben de lo que están haciendo. Entonces yo les prometo que la próxima que venimos es con dislexia. Con Sí, dislexia, tanto para los niños normotípicos como para los niños atípicos, ¿verdad? O los niños con capacidades, vamos a decirlo, atípicos, pues diferentes, otras capacidades. Porque no tiene que necesariamente ser, podemos lograr mucho más en ellos si sabemos detectar la fortaleza. Te exactamente. deseo lo mejor, un beso, Gracias. tienes el micrófono para despedirte. Oh, mil gracias a ti por la invitación. De verdad que me encanta que tengamos este proyecto juntas, que me hayas invitado. Aquí estoy a la orden para lo que necesiten. A los papás, cualquier duda, pues también me pueden escribir y yo puedo ayudarlos en lo que pueda, pues los ayudo. Y sí, me parece buenísimo eso, que empecemos como señales de alerta de dislexia, por ejemplo, puede ser, y ahí entonces trabajamos con estos niños pequeños, porque es lo que tú dices, o sea, la teoría está. O sea, tú te metes y te das toda la teoría. Lo difícil o lo que les cuesta es la parte práctica. O sea, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Cómo se come esto? Como por decirlo así. Entonces, creo que es importante dar estas herramientas y pues a la orden en todo lo que pueda ayudar, pues aquí estoy. Gracias, gracias. Bueno, hasta luego. En las redes le vamos a poner la dirección de la licenciada y ahí se pueden comunicar también o a través de este medio. Muchísimas gracias. Después seguiremos con otro tema interesante y con ella vamos prontico, prontico, no lo vamos a dejar muy lejos porque se nos puede enfriar y vamos a hablar de lo que hicimos el comentario sobre dislexia. ¿Ok? Chao a Chévere. todos, un gran abrazo y besos y bendiciones.